una invitada muy especial. Les presento a Claudia Abastoflor. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un privilegio tenerte aquí, Clau. Les presento algo sobre la formación de Claudia aquí presente. Ella es bachiller del Colegio Alexander von Humboldt, licenciada en Nutrición y Dietética en la Universidad de San Francisco Javier. Dentro de sus especialidades, ella está certificada internacionalmente en antropometría por ISAC, Sociedad Internacional para el Avance de la Quineantropometría, Córdoba, Argentina. También tiene un posgrado en intervención terapéutica interdisciplinaria en alimentación y nutrición en niños y adultos. Otro posgrado en abordaje alimentario y nutricional, igual para niños y adolescentes. Clau, un privilegio tenerte esta tarde acá. Empecemos con el webinar del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Un saludo para todos los que están viendo. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de una alimentación equilibrada. Para eso les tengo una presentación. Perdón, un minutito. ¿Se puede ver? Positivo, Clau, podemos continuar. Ya. Bueno, entonces vamos a hablar, como les decía, de la importancia de una alimentación equilibrada. Hoy en día escuchamos mucho que es importante cuidar la nutrición, especialmente en esta época de pandemia, y llevar una alimentación equilibrada, pero no todos saben de qué consta. Entonces, aquí vamos a solucionar algunas dudas. ¿De qué consta una alimentación equilibrada? Primeramente, para hablar de llevar una nutrición, una alimentación equilibrada, tenemos que tomar en cuenta que para esto tienen que estar presentes todos los grupos de alimentos. Vamos a necesitar también aportar la cantidad suficiente de macro y micronutrientes. ¿Cuáles son estos? Los macronutrientes son los que nos aportan energía. En este caso están lo que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Estos tres macronutrientes se van a encargar de hacer que nuestro cuerpo tenga la energía suficiente para realizar sus actividades y mantenernos vivos. Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales en general. Entonces, el aporte también de vitaminas y minerales en nuestra alimentación es muy importante, ahora más que nada para mantener un sistema inmunológico elevado. También es importante tener en cuenta la proporción de estos macronutrientes, porque si bien vamos a aportar todos los grupos de alimentos y vamos a aportar todos los nutrientes, debemos tener proporción en ellos. Siempre se va a manejar en mayor cantidad de lo que son los carbohidratos y después las proteínas y siguiente, por último, las grasas en cuanto a proporciones en porcentajes. Esto va a depender también de cada persona y la necesidad que tenga. Es por esto que es lo más recomendable que cuando tengan dudas de cómo llevar una alimentación saludable, visiten a un profesional. ¿Cuáles son los beneficios de llevar una alimentación equilibrada? Dentro del equilibrio tenemos tres beneficios principales que van a ser beneficio en la salud, beneficio en el bienestar de una persona y el último beneficio que trata de la longevidad, que es uno de los objetivos de una buena nutrición. En cuanto a la salud, vamos a poder evitar enfermedades cardiovasculares y enfermedades endocrinometabólicas. Estas enfermedades van a prevenir ataques, paros cardíacos, enfermedades como la diabetes, la resistencia a la insulina, la obesidad. Entonces, al tener equilibrio, vamos a poder tener mayor salud. En cuanto al bienestar, muchas personas van a tomar en primer lugar fuera de la salud lo que es el mantenimiento de una buena figura, que también es el objetivo de muchas de las personas que consultan a un nutricionista. También, hablando de longevidad y nutrición, vamos a hablar acerca de lo que es el aporte de antioxidantes en la dieta. Estos antioxidantes se van a encontrar en diferentes grupos de alimentos, principalmente en lo que son las frutas y las verduras, y nos van a permitir tener, aparte de tener el sistema inmunológico elevado, como les decía, los micronutrientes, tenemos la posibilidad de mantener nuestras células jóvenes y saludables durante más tiempo. En cuanto a una alimentación equilibrada, ¿significa eliminar alimentos?
Y no, la verdad es que todo lo contrario. En realidad, lo que se busca en una alimentación equilibrada es que, como les decía anteriormente, se puedan incluir todos los grupos de alimentos. No le tengan miedo a consumir panes, no tengan miedo a consumir arroz, a consumir papa, no tengan miedo a consumir carnes, si es que son personas que comen carne, o no le tengan miedo a la soya, si son personas vegetarianas. Todo, cuando existe un equilibrio, cuando se sabe cómo distribuir, entonces nos va a beneficiar, nos va a hacer bien. En cambio, si existe un desbalance, un desequilibrio, ahí sí se puede hablar de una mala nutrición. Entonces, hay que incluir todos los grupos de alimentos. ¿Cuáles son entonces los grupos de alimentos? Dentro de los grupos tenemos, por ejemplo, las carnes y los huevos. Dentro de carnes hablamos de carne de res, carne de pollo, carne de cerdo. Hay personas también que comen carne de cordero. Hay que tomar en cuenta que hay carnes que tienen un porcentaje más elevado de grasa que otras. Ahora, como no estamos hablando específicamente de alimentos para dieta, estamos considerando las carnes como grupo global. Y los huevos, que bueno, la clara y la yema se pueden consumir. En cuanto al siguiente grupo serían los pescados y mariscos. Los pescados los podemos conseguir en Bolivia, si bien no tenemos siempre pescados frescos, recién pescados, o no tenemos mariscos porque no tenemos acceso al mar, también tenemos importaciones que nos permiten acceder a estos alimentos. Y a pescados de río, claro, que podemos encontrar acá. Tenemos también el grupo de las carnes vegetales. Antes no se consideraban mucho, pero hoy en día ha aumentado, ha crecido mucho la cantidad de vegetarianos y veganos en el mundo. Entonces, ahora podemos incluir las carnes vegetales dentro de los grupos alimenticios. Y estas están hechas en base a diferentes alimentos. Por ejemplo, tenemos carnes vegetales hechas a base de soya, como la carne texturizada, la proteína texturizada de soya. Tenemos también lo que es el tofu, que es una carne igualmente hecha en base a soya, que tiene un buen porcentaje de proteínas y grasas. Tenemos también lo que es el seitán o carne de gluten, que muchas personas no lo conocen. Se puede elaborar a base de harina de trigo. Y bueno, son bastante nutritivas y un buen reemplazo para la carne animal. En el siguiente grupo tenemos frutas y verduras, en general todas. Yo les recomiendo consumir una dieta bastante colorida, alimentarse, como se dice, con el arco iris. Todos los grupos, todos los colores son bienvenidos. Lo ideal es consumir por lo menos al día 2-3 grupos de colores en una dieta en cuanto a vegetales y frutas, y en la semana completar todos los colores, desde el morado, desde el rojo hasta los frutos rojos, y que podemos encontrar, por ejemplo, arándanos, que son un tanto azules. Tenemos como siguiente grupo lo que son los cereales, los granos y los tubérculos. Bolivia es un país bastante rico en alimentos que son altos en carbohidratos, como este grupo. Tenemos muchos cereales, tenemos principalmente granos como la quinoa, que son súper nutritivos, el amaranto. Tenemos que aprovechar el hecho de tenerlos disponibles para nosotros y saber explotarlos y utilizarlos en nuestra alimentación. También somos un país bastante rico en tubérculos. Tenemos gran variedad de tubérculos y raíces, como son diferentes papas. Tenemos muchas variedades de papa. Tenemos también lo que es el camote. Tenemos la oca, que en otros países no la tienen y no la conocen. Tenemos la yuca, también bastante acceso en el oriente. Entonces tenemos que tener una dieta bastante variada que nos va a permitir tener un buen equilibrio y un buen aporte de nutrientes. También tenemos el grupo de los lácteos, que es un punto un poco complicado para algunas personas, ya que algunos son intolerantes, otras personas han escuchado mucho de que los lácteos son malos para la salud. No vamos a entrar en ese debate, pero un consumo moderado no hace daño a la salud. Entonces, sería bueno incluir las leches, yogures y quesos.
En cuanto a los azúcares, en este grupo encontramos lo que es el azúcar común de mesa. También tenemos las diferentes mieles, como la miel de abeja, la miel de caña. En otros países se encuentra la miel de maple. Entonces, este grupo de alimentos tampoco debemos tenerle miedo, no debemos temerle, mientras podamos equilibrar el consumo durante el día, de acuerdo a nuestros requerimientos de energía. Siguiente grupo tenemos los aceites y grasas. Dentro de este grupo se encuentran todos los aceites vegetales que podemos encontrar en el mercado, como por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de soya. Tenemos aceites también de oliva extra virgen, y las grasas en sí son las de origen animal, como por ejemplo la manteca, la mantequilla. Y de este grupo, la que menos recomiendo es la margarina. En realidad es preferible consumir un aceite o una mantequilla procedente de leche de vaca a consumir margarina, ya que la margarina es una grasa trans. También tenemos el grupo de las legumbres, que yo noto, por lo menos en los pacientes que atiendo, que es un grupo bastante olvidado, no se consume mucho, y dentro de este grupo podemos encontrar lo que son los porotos, los garbanzos, los frijoles, todos estos grupos y las lentejas. Y en Bolivia tenemos dentro de este grupo uno muy rico y bastante nutritivo, que es el tarwi. Entonces les recomiendo incluirlos en su alimentación. Por lo menos una vez a 2 a la semana sería ideal. En otros grupos de en el grupo otros de los alimentos, encontramos todos los alimentos que ya son procesados, elaborados, como salsas, gelatinas. Tenemos también lo que son ya los procesados. Estos grupos tenemos que tener cuidado con el equilibrio, con la cantidad que se va a consumir y no exagerar. Obviamente algunos van a ser buenos para la salud, y otros, cuando exageramos, dejan de tener beneficios. Entonces, ¿qué es importante tomar en cuenta en una dieta equilibrada? Muchas veces al escuchar la palabra dieta, una persona se asusta y piensa que tiene que tener restricciones, que tiene que dejar de consumir algo, que algo le va a hacer mal, y no es así. Siempre que sepan informarse adecuadamente, asistan con un profesional que les dé una guía elaborada y les explique, les resuelva todas las dudas, van a darse cuenta de que no existe una dieta estricta o exclusiva de moda que sea mejor que una dieta equilibrada. Entonces vamos a ver cuál es el versus de estas dietas de moda o exclusivas contra una dieta equilibrada. Podemos ver en las dietas exclusivas o estrictas tenemos la eliminación de grupos de alimentos normalmente, donde les dicen, por ejemplo, que los carbohidratos hacen daño, o que no pueden incluirlos, o que no pueden cierto tipo de alimentos, mientras que en la dieta equilibrada vamos a incluir todo. Y podemos ver, en la eliminación de alimentos se va a volver un régimen poco sostenible. No vamos a poder aguantar mucho tiempo con una dieta que nos diga no vas a comer arroz, papa, pan, no vas a tomar leche, no vas a comer fruta, porque solo puedes comer grasas y proteínas, por ejemplo, como es una dieta cetogénica. Es algo que vamos a terminar desistiendo al poco tiempo. Mientras que una dieta que incluya todos los alimentos va a crear adherencia y hábitos alimenticios saludables, que es lo que más se busca. Al eliminar alimentos vamos a encontrar posibles deficiencias de nutrientes, nos vamos a poder desnutrir más fácilmente. Podemos crear deficiencias de fibra, en algunas dietas podemos crear deficiencia de, por ejemplo, hierro o calcio en otros tipos de dietas. Tenemos que tener cuidado y no hacer este tipo de dietas en caso de que las hagan por un tiempo prolongado. En cambio, incluyendo todos los alimentos, aportamos todos los nutrientes que necesita nuestro organismo. Eliminando ciertos grupos de alimentos, vamos a tener también posibles activaciones de las intolerancias. Por ejemplo, hay gente que cuando se empezó a hablar de la enfermedad celíaca, en la que se elimina lo que es el gluten, han empezado a averiguar y a sacar información de que el gluten es malo, cuando no es así si no eres una persona que tiene una intolerancia. Y
Hay personas que han decidido sacar el gluten de su alimentación y cuando decidieron retomar el consumo, porque por cualquier motivo, resulta que recién se volvieron intolerantes, han activado esa intolerancia que la tenían en el organismo, pero que no se presentaba. Y lo mismo pasa con la leche. Muchas veces sucede que la gente deja de tomar leche o cualquier lácteo y pasado un tiempo, unos meses de no haberla consumido, la consume nuevamente y le empieza a hacer daño. Entonces, crea una intolerancia, por ejemplo, a la lactosa. Entonces, al incluir todos los alimentos, permite variar nuestra dieta, permite variar las preparaciones que vamos a tener y no vamos a crear intolerancias a menos que éstas se presenten de forma natural. Al eliminar grupos de alimentos también vamos a interferir en nuestra vida social, ya que si uno lleva una dieta muy estricta, muy especial, va a ser difícil socializar, llevar a cabo reuniones con amigos, con la familia, salir a comer a algunos lugares. Nos va a imposibilitar realizar una vida social normal y esto también puede llevar a derivar en problemas un tanto psicológicos por aislamiento. Entonces, al incluir todos los alimentos, no interfiere en nuestra vida social, podemos compartir de forma normal con la familia, con los amigos y consumir todo de manera normal. Bueno, la presentación ha sido corta porque yo sé que se vienen muchas preguntas. Siempre que se trata de nutrición hablamos bastante y hacen bastantes preguntas, que es lo que yo quisiera que ustedes empiecen a interactuar y háganme conocer las preguntas que tengan para que las podamos resolver. Muchas gracias, Clau, realmente magnífica la presentación y bastante realizado esta gran presentación. Como tú indicas, hay bastantes preguntas en todo lo que ha sido el broadcast de la presentación, así que empecemos. Mucha gente que tiene bastantes interrogantes. Claro. La primera pregunta, Clau, viene de Rudo. Indica recomendaciones de alimentación para no entrar en un sedentarismo en este tiempo de cuarentena. Perdón, se cortó. ¿Recomendaciones de alimentación? Sí, recomendaciones de alimentación para entrar en sedentarismo en este tiempo de cuarentena. Bueno, la alimentación en este tiempo que estamos con menor movimiento, estamos más sedentarios, sí tendría que reducir un poco a lo que era la alimentación normal antes de la cuarentena para evitar ganar más peso. Pero tampoco tiene que ser una disminución muy drástica porque igual y al estar en déficit o perder muchas calorías, podemos debilitar un poco nuestro sistema inmunológico. Entonces, bajar un poco, pero no exagerar con la disminución. Claudio, pasemos con la siguiente pregunta. Nos lee Anaí Gardeazábal e indica: ¿qué tanto afecta comer muchos enlatados? Perdón, ¿qué? Perdón, no se escucha, se corta mucho. ¿Qué decían de los enlatados? La pregunta viene de Anaí Gardeazábal e indica: ¿qué tanto afecta comer muchos enlatados? Ah, ya. Bueno, los enlatados como principal característica tienen que para que duren mucho tiempo están sumergidos en una buena cantidad de sal o sodio. Entonces, sí puede hacer daño si eres una persona que tiene problemas de presión arterial elevada, por ejemplo, y si no tienes, de todas maneras es mejor no exagerar para no tener un consumo elevado de sodio. En el caso de que los consumas y sea un consumo frecuente, sería bueno los alimentos que se puedan darles una lavada antes, así hacer que salga la mayor parte del sodio posible para consumirlos posteriormente.
Genial, Clau. Vamos con la pregunta de Mejía, que indica, pondremos alternativas alimenticias para controlar y tratar úlceras y gastritis. Uy, bueno, es un tema bastante específico el que están preguntando acerca de úlceras y gastritis, ya que hay que ver el estado de cada persona en estas patologías para darle una indicación en alimentos. En general, se va a indicar siempre que sean alimentos cocidos, evitar lo que sea crudo, evitar alimentos altos en fibra, pero hay que ver cada situación, ¿no? Y en qué etapa están o qué tan grave sea la úlcera o la gastritis que están cursando. Vamos con una pregunta más, Clau, de Yasmán Choque. Indica, ¿podría tener una dieta solamente con vegetales alta en proteínas para tener mayor masa muscular? Bueno, es difícil llevar una dieta únicamente basada en vegetales para aumentar la masa muscular, ya que de forma natural, solo con vegetales, no vas a llegar al requerimiento de proteínas para aumentar volumen, para una hipertrofia. Entonces, es necesario, si vas a consumir una dieta vegana, por ejemplo, y quieres aumentar masa muscular, va a ser necesario en casi todos los casos la suplementación de proteína. Genial, Clau. Tenemos una última pregunta que nos indica, ¿es correcto bajar de peso por eliminar alimentos? Desde mi punto de vista no es necesario, porque para bajar de peso lo que se necesita es hacer un déficit calórico. Eso quiere decir quitar calorías a su requerimiento diario. Y no es necesario quitar alimentos en sí, sino que con lo que la persona está acostumbrada a consumir, con sus gustos, sus preferencias, se puede crear una dieta en la que se le aporte la cantidad suficiente de calorías o la cantidad necesaria de calorías sin eliminar alimentos. Entonces, por ejemplo, eso de eliminar los carbohidratos, que muchas personas desde hace muchísimos años se puso de moda el quitarlos, dejar de consumir arroz, dejar de consumir papa, no comer pan y todo esto, no es, digamos, lo más efectivo. Funciona, sí, pero va a funcionar debido a que al quitar estos alimentos están quitando calorías en su día. Pero, como les digo, puede tener una dieta normal, incluyendo todos los alimentos, únicamente controlando la cantidad de cada alimento que va a consumir en el día, sin necesidad de sufrir por quitar algo, ¿no? Ahora, si es un caso patológico y se necesita quitar algún grupo o algún alimento, bueno, pues ese ya es otro asunto. Perfecto, Clau. La última pregunta de la tarde. ¿Qué alimentos recomiendas para elevar las defensas en niños y adolescentes? Bueno, para elevar las defensas en sí es necesario un conjunto de acciones que no solamente se llevan a cabo con la alimentación. Y como les explicaba en otros vivos en los que hemos hablado también acerca de incrementar el sistema inmunológico, no es necesario llenarse de suplementos, no es necesario comer desde ahora un montón de mandarinas o naranjas que aportan vitamina C al día, sino que es necesario en sí mejorar globalmente toda la alimentación. Adquirir hábitos saludables, escoger mejor la comida que uno va a consumir, y también es muy importante realizar actividad física, no quedarse sedentarios, echados o sentados todo el día. Siempre es bueno dar una caminata o realizar algo de ejercicio, si pueden con fuerza, con su propio peso, es lo mejor, porque eso va a ayudar a que el sistema inmunológico se eleve, se mantenga elevado y evitemos cualquier tipo de enfermedad.
Muchas gracias, Clau. Era la última pregunta. Te agradezco a nombre del Tecnológico Boliviano Alemán el tiempo brindado esta tarde y espero, bueno, tengo por seguro que nos vamos a encontrar en más webinars en un futuro. Muchas gracias, Clau. Gracias, Hugo, y gracias al TECVA por haberme invitado. De igual manera, muchas gracias a todas y cada una de las personas que realizaron sus preguntas y que pudieron ver la transmisión del día de hoy. No se pierdan todos y cada uno de nuestros webinars de nuestro nuevo ciclo Salud, Espíritu y Skills. Tengan todos una linda tarde. Saludos del Tecnológico Boliviano Alemán.